Gloria al Señor. Bien, amados hermanos y amigos, de nuevo estamos aquí para saludarles en el nombre santo, glorioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes, amados hermanos, de las distintas congregaciones, misiones, pero especialmente mi saludo para la preciosa congregación de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, establecida aquí en la ciudad de Bogotá, en el barrio Kennedy, más exactamente en Casablanca, allí sobre la avenida que conduce de Abastos a Bosa. Ahí estamos ubicados, ahí está el templo. Si el Señor permite que en unos días se abra el templo a través de la autoridad competente, pues estaremos reuniéndonos. Todos seguramente nos vamos a dar cuenta de estas noticias a través de los comunicados que se emitan. Estaremos pendientes del asunto. Bueno, mis amados hermanos, mi saludo también a los amigos, a quienes han estado ahí participando, como hemos venido en las noches anteriores leyendo el libro del Apocalipsis, pues vamos a continuar en esta noche y estamos haciéndolo por el capítulo 17 de este hermoso y precioso libro del Apocalipsis. Los que hemos transitado por la Biblia por algún tiempo, sabemos que el libro del Apocalipsis sobre todo tiene un lenguaje bien especial, un lenguaje figurado, un lenguaje también podemos decir simbólico, o sea, de figuras y símbolos en su lenguaje que usa ahí el escritor o el Señor, que es el autor de la palabra. El escritor en este caso es Juan. Entonces estamos por el capítulo 17. Quiero colocar mi reloj por acá, que lo pueda ver, para no pasarnos de la hora que hemos dicho, una hora de lectura de la palabra con algún comentario. Nos disculpan que en las 2 noches anteriores no hemos podido transmitir, puesto que nos cogió la noche, ¿verdad? Llegamos un poco tarde, estamos haciendo algunas labores especiales, pero acá estamos otra vez. Bien, entonces les invito a abrir su Biblia allí en el capítulo 17 del Apocalipsis y vamos a leer el lunes en la noche quedábamos por los versos 8 y 9 en su comentario y aún el 10, pero quisiera rápidamente leer y llegar hasta ahí y continuar con la lectura a partir del verso 9 en adelante y también con algún comentario. Entonces tomamos esta lectura para honrar al Señor y que también nosotros que leemos la palabra pues recibamos bendición. Dice así a partir del verso 1 del capítulo 17, dice: condenación de la gran ramera. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Bueno, si quisiéramos hacer énfasis en cada una de las palabras que componen estas frases, pues nos llevaría mucho tiempo. Pero aquí, por ejemplo, hay una palabra que la quiero resaltar en este primer verso, en la mitad dice: y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, que es un juicio que se le hace a la gran ramera y luego se da un veredicto, una sentencia, que es la declaración del juicio y la conclusión o la resolución del juez, condenando o absolviendo
este caso aquí, una iglesia, porque esto es una iglesia acusada delante del juez, que es el Señor de toda la tierra, y hay una sentencia sobre ella, dice, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas es multitudes de gentes, las naciones, los pueblos de la tierra, como ya hemos dicho, verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Todo esto ya lo comentamos. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el verso 9, allí se explica, dice, esto de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Verso 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. En el 10, y son 7 reyes a la vez, 7 montes y 7 reyes. Y en el verso 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 gobernantes, 7 gobernantes. Bueno, estos hombres que estarán liderando las potencias mundiales que actualmente están sobre la tierra. A esto se refiere. Entonces dice el 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nombres de blasfemia, casi todos los templos que se usan en la tradición religiosa que se apartó del evangelio, cada uno de esos templos tiene nombre, que iglesia de fulano de tal, iglesia de fulana de tal, iglesia de la señora tal, iglesia de allí, iglesia de acá. Dice nombres de blasfemia. No, la iglesia no es de ningún hombre, ni tiene nombre de hombre ni de mujer. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre allí en la cruz, con su vida. La iglesia de Cristo. Entonces no es la iglesia de tal, la iglesia de tal. Entonces, por eso dice aquí, llena de nombres de blasfemia. Bueno, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sigamos en el verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces es toda la iglesia que se llama cristiana, pero que está paganizada tanto del mundo católico como del mundo evangélico, que así se llama, porque en ambos bandos, por decir así, hay maldad, corrupción, extravío, sectarismo, cosas bien feas, antibíblicas. Entonces, pero sobre todo en la tradición religiosa católica es donde está más acentuado el asunto del paganismo. Dice en el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta iglesia apóstata, pues, ha copado toda la tierra y ha enseñado doctrinas totalmente antibíblicas, doctrinas prácticamente satánicas, donde se practica el ocultismo, la brujería, se invocan a los muertos, se invocan a los difuntos, se invocan que las almas de fulano, de allí, de allá, cosa que en la Biblia eso está prohibido de una manera tajante. Se tienen mediadores entre Dios y los hombres a personas o personajes fuera de Cristo. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Pero esta iglesia que se paganizó, pues tiene todas esas doctrinas, donde
personajes muertos que son intercesores por los vivos delante de Dios. Todo eso está prohibido en la palabra del Señor. Si quisiéramos ahondar un poquito más y tener una lectura de esto, de donde la Biblia prohíbe invocar a los muertos, pues allá está en Levítico, en Deuteronomio capítulo 18, allí está todo eso prohibido. En Levítico también se consulta el horóscopo, se consulta al brujo, al tego, al hechicero. Bueno, de aquí, por ejemplo, en América Latina, aquí sobre todo en Colombia, en Venezuela, en estos países cercanos allí a Venezuela, aquí se consulta en Venezuela o se tiene como deidades a una trilogía que hay allí de demonios, uno principal llamado María Lionza, otro el negro Felipe, otro el indio Guaycapuro. Eso es una cosa, y hasta en los billetes del Estado venezolano, ahí están esas deidades con alguna representación. Todo esto aquí en Colombia se invoca sobre todo el espíritu de un difunto médico venezolano llamado Gregorio Hernández. Y viene el diablo en forma del difunto y engaña a los vivos que ignoran la palabra de Dios. Por eso dice aquí Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El hombre tiene muchos ídolos, adora a hombres que los han elevado a altares, que el santo tal, que el santo tal, que la santa tal, cuando la Biblia muy claramente declara que al único que se debe adorar es al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, a nadie más. Y aún la Biblia prohíbe adorar a los ángeles. Por eso este título, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si quisiéramos, pudiéramos seguir hablando de tantas cosas que se practican. El pueblo evangélico aún, pues, al desligarse de allí, aún tiene algunos rezagos de cosas por ahí del paganismo. Pero gloria a Dios por el pueblo cristiano evangélico que se ha esforzado por predicar la palabra del Señor. Pero mucho pueblo evangélico se ha contaminado, se ha vuelto atrás, malos testimonios. También está ahí esa mancha, sobre todo del mal testimonio y también de cosas de herejías, que se predican cosas que no contiene la palabra de Dios. Bueno, dice el 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer pues está ahí mezclada con los imperios desde allá, desde Egipto, desde Babilonia, de los medos, los persas, los griegos, los romanos, y actualmente las 10 potencias que hay sobre el mundo pues están guiadas prácticamente espiritualmente por la gran ramera. Y ahí está ese conjunto de gentes que componen todo esto. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya hemos hablado bastante de esto de las 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, en el pasado, esa bestia religiosa, y no es en los días de Juan, no estaba el imperio religioso que se desligó del cristianismo y se paganizó. Prácticamente el cristianismo se apartó de la línea bíblica y se formó la gran ramera. Dice, y está para subir del abismo. Por el 325 prácticamente nació esa iglesia apóstata que se unió con el Estado, la iglesia cristiana que pasó por el periodo de tribulación de las catacumbas, de los circos romanos, de tanta persecución, tanta situación que sufrió la iglesia primitiva.
por decir así, o la iglesia apostólica, no tanto primitiva, porque si decimos iglesia primitiva tendríamos que mencionar desde Abel para acá. Dice, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Me quiero detener un poquitico acá, o sea que los salvos estamos inscritos o escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Leamos otra vez el texto, dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea que todos los salvos estamos, por la gracia del Señor, escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Esto quiere decir que Dios sabe de antemano quiénes se van a convertir de aquí para allá. Y sabía quiénes iban a convertir en el tiempo pasado, de aquí hasta Adán y Eva. Si no fuese así, pues entonces Dios estaría limitado en su conocimiento. Pero no, Él es todo sabio, Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, el todopoderoso y lo sabe todo. Simplemente que Dios envió al Señor Jesucristo a esta tierra a morir por todos los hombres. A todos les presenta el plan de la salvación. Y como Dios hizo al hombre con capacidad de decisión, lo que se conoce como libre albedrío, o sea que la persona decide, tiene libertad de decidir si va en pos de Dios o si lo rechaza a Él, no cree en su palabra, no cree en Él y sigue sus propios caminos. La persona entonces se pierde si no sigue a Dios, pero no porque Dios haya destinado a alguien para que se pierda exactamente. No, Dios envió a su Hijo para morir por todos y le presenta el plan de salvación a toda persona y la persona es la que debe decidir, la que decide si sigue al Señor, si cree en el Señor, si se arrepiente y se convierte al Señor, si le pide perdón a Dios o no. Porque, como hemos dicho, Dios no obliga a nadie para ser salvo, ni para ser santo, ni para obedecerle a Él. Y tampoco Dios obliga a alguien a que haga el mal o que desobedezca los mandamientos que el Señor ha establecido. Eso lo determina cada quien. Pero entonces dice aquí que, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Un gran asombro va a tener esta gente acerca de esta gran ramera, que es un conglomerado de gobernantes, de potentados, de principales de la tierra, de tipo religioso, económico, bueno, militar, de toda clase de gente prestante sobre la tierra. Científicos van a estar ahí, religiosos de toda clase van a estar ahí. Y entonces a todo ese conjunto lo llama Dios la gran ramera. Bueno, dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Verso 9, en esto para la mente que tenga sabiduría, aquí dice las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes también. Entonces, está hablando de esos 7 emperadores, 7 imperios que, bueno, algunos imperios tuvieron varios gobernantes en sucesión, pero hasta Roma es el 6º imperio y ahora estamos bajo el 7º imperio, las 10 naciones principales que gobiernan el mundo, los
10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, 5 y 5. Ahí está toda esa visión que le dio el Señor a Nabucodonosor, que luego Daniel interpreta. Estamos bajo la séptima bestia. Eso es así. Y luego vendrá la octava, que durará poco tiempo, 42 meses, 3 años y medio. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, como se está hablando de esa mujer religiosa, de esa iglesia dañada, pervertida, corrupta, y no es, como decíamos la vez pasada, casualidad de que el imperio religioso, encabezado por el Vaticano, esté allí asentado en Roma, donde la ciudad de Roma está fundada sobre 7 colinas. La mencionaba el lunes pasado, la vuelvo a mencionar, allá hay 7 montes. Allá, por ejemplo, está el monte Capitolino, donde de ahí viene el asunto de los Capitolio, los gobernantes, la casa de gobierno, el monte Aventino, el monte Celio, el monte Esquilino, el monte Palatino, de ahí viene la palabra palacio, porque allí estaba el palacio de los gobernantes, el monte Quirinal, otro monte especial, el monte Viminal, 7 montes, hay otro montículo, pero hay 7 que están allí en Roma. Y eso no es casualidad, dice que allí tiene asiento aquella mujer. Entonces vuelvo a ver el verso 9, por ahí quedábamos. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, esos 7 imperios pasados desde Egipto, Babilonia, los medos, los persas, el imperio griego, el imperio romano, el sexto y el séptimo, que son estas 10 potencias que hay actualmente. Entonces, sigamos leyendo, y son 7 reyes. En el verso 10, 5 de ellos han caído. Ya había, dice, ya había caído el imperio egipcio, el babilonio, el medo, el persa, el griego. 5 ya no estaban esos imperios. Uno es el imperio romano, que estaba en los días de Juan, dice uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Se refiere al séptimo imperio, pero también se refiere a esos 10 gobernantes que en algún momento se van a unir para elegir a la octava bestia, que es el anticristo, encabezando el octavo imperio. Por eso dice ahí la bestia en el verso 11, la bestia que era y no es también el octavo, vea, que va a durar poco tiempo, 42 meses, y es de entre los 7 y va a perdición. Dice el 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 imperios con sus cabezas, sus gobernantes, que aún no han recibido un reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Los 10 gobernantes principales de las potencias militares, económicas, nucleares que hoy tiene la Tierra. Por eso dice aquí el 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. No podemos exactamente decir esta nación, esta nación, esta nación, esta otra, esta otra, esta otra, pero sabemos que de esas 10 potencias se elegirán o se establecerán 10 para elegir al anticristo, para elegir la octava bestia, el octavo imperio. Va a ser como el senado del anticristo. Todo emperador se hacía rodear de sus consejeros, de sus senadores, de sus sátrapas, y el anticristo va a tener 10 sátrapas, 10 gobernantes principales. Entonces volvamos a leer el verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino.
y estarán con las mismas características de los 7 imperios pasados. Dice, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Esa hora no se sabe exactamente qué tiempo es. Una hora en el tiempo de Dios no son exactamente quizás los 42 meses. Alguien decía de pronto si son los mismos 42 meses, porque son simplemente... Ahora hay otra parte de la palabra que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Alguien se ha puesto a hacer cuentas de 1000 años como un día y luego hacen las divisiones hasta llegar a una hora para determinar cuánto es ese tiempo que dice una hora, pero pues son prácticamente conjeturas. Dice en el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Esos 10 gobernantes, dice, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Lo que dice en el verso primero del capítulo 13. Miremos un poquitico allá de versos 1 y 2, devolviéndonos, dice capítulo 13, versos 1, 2 y aún 3, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 gobernantes. Mar es la multitud de gentes, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, parecido a los imperios ya pasados. Volvamos allí al capítulo 17, simplemente era para anotar esto. Verso 13, dice el que estamos leyendo, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, ya que estos van a elegir al anticristo y lo van a colocar como gobernante sobre el mundo. Las Naciones Unidas han dicho que se necesita un hombre que tome las riendas del mundo, porque esto ya casi se hace ingobernable. La humanidad, las naciones, casi una con la otra, se prenden en una guerra nuclear. Una guerra nuclear sería catastrófica. Con una sola bomba que se estalle sobre la Tierra, de la capacidad destructiva que hoy tienen estas bombas, las bombas de nucleares, las bombas de hidrógeno, la bomba H, todo esto, con una sola bomba es capaz de dañar la Tierra, destruir la vida de la Tierra, de animales y de la humanidad, una sola bomba. Si anoche estaban dando un documental, sobre las 2 bombas que lanzaron sobre Nagasaki y Hiroshima, que fue como, dicen que lo que iba por dentro de esta ojiva era como un balón de grande, de eso de fútbol, la cantidad de uranio que iba allí concentrado, que explotaron en Nagasaki, y eso causó una mortandad muy terrible, de una manera instantánea, y cristalizó la tierra, demolió todo. La onda explosiva es una cosa muy terrible, y el hongo que se levantó fue tremendo. Eso es una cosa pequeñita, pero hoy tienen miles de veces más capacidad de destrucción las bombas que hoy tienen muchas naciones de la Tierra, y cada rato casi que apretan el gatillo para que esto se dé. Quizá Dios no lo va a permitir que esto suceda, o quizá Dios va a utilizar esas bombas como parte de su juicio en algún momento. Pero entonces las Naciones Unidas, al ver ese peligro, están diciendo se necesita un solo gobernante que tome el timón de toda la tierra para que no haya conflictos una nación con otra. De las potencias que hay, que una sola persona sea el líder, y entonces ya no habría conflicto. Eso es lo que piensan, pero la Biblia dice allí, en la primera carta a los tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de parto, y no escaparán. Entonces mire lo que dice el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Las Naciones Unidas están diciendo, esperamos un hombre de parte de Dios o de parte del diablo, pero lo necesitamos. Así han expresado esa declaración.
para que lidere el mundo. Y las potencias del mundo actual van a elegir a ese gobernante, a ese personaje. Ya debe estar sobre la tierra. No sabemos si es uno de los mismos gobernantes de estas naciones que son potencias actualmente, que las pudiéramos enumerar, no lo hacemos. Entonces, o puede ser un personaje que quizá no sea ni presidente actual de esas naciones y se pongan de acuerdo y vamos a elegir a este por su capacidad, por su inteligencia, por tantas cosas. Ahora, Satanás lo va a revestir de poder a ese personaje de el octavo imperio, a ese líder, que va a ser un líder muy carismático, muy elocuente, muy sabio, muy estratégico, y va a alistar a toda la tierra para pelear contra el Señor Jesucristo en la batalla de Armagedón. Pero el Señor Jesucristo lo vencerá. Vamos a leer aquí lo que sigue diciendo. Dice en el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, a esa octava bestia encabezada por el anticristo. Dice, y pelearán contra el Cordero, o sea, contra el Señor Jesucristo, y el Cordero los vencerá. Esto va a suceder en Armagedón, que aquí enseguida, en el capítulo 19, está lo de la batalla de Armagedón cuando Cristo viene. El anticristo, ese líder mundial, va a decir a todos los gobernantes de la tierra y con sus 10 sátrapas o senadores, van a invitar a las demás naciones a que envíen ejércitos para reforzar ese conjunto de hombres de guerra establecidos que se van a establecer allí en el Medio Oriente, en el Valle de Megiddo o Valle de Josafat, como ya hemos leído allí en Joel, como hemos leído en Isaías, capítulo 63 del 1 al 6, Joel capítulo 3, en Malaquías también, capítulo 14, todo esto está ahí, aquí en Apocalipsis 19, está lo de la batalla de Armagedón. Algunos confunden lo de Armagedón con lo de God y Magog, que es después del milenio, cuando Satanás es suelto y hace que las naciones de la tierra de ese tiempo se rebelen contra el Señor. No, Armagedón es ahorita cuando Cristo viene. Cristo viene para ese tiempo cuando el anticristo convoque a los ejércitos de la tierra, representaciones, por supuesto, de cada una de las naciones en algún contingente del ejército para estar allí listos según se cree, va a decir, viene la invasión extraterrestre. Hoy hay muchas películas que han creado estas mentes brillantes, entre comillas, de la invasión extraterrestre, de que los ovnis, de que un platillo gigantesco, una nave nodriza, viene, se establece arriba y que luego de ahí salen otras naves pequeñas para invadir la tierra y tomar posesión y dominar al hombre, esclavizar al hombre. Todas esas películas las han hecho y seguirán haciendo otras para alistarle la mente a la humanidad para lo que se va a decir por parte del anticristo en la parte final de que vendrá la invasión extraterrestre. Pero quien viene realmente es el Señor Jesucristo y destruirá este octavo imperio satánico, diabólico, encabezado por el dragón, la serpiente antigua, por el anticristo, el falso profeta. Bueno, estos 10 senadores o sátrapas o consejeros de la octava bestia, del octavo imperio, va a venir el Señor Jesucristo, Él, con los ejércitos celestiales que son los ángeles. Y en ese tiempo es que vendrá también toda la iglesia del Señor Jesucristo que está en el paraíso, que llegará a estar, porque si de aquí para allá nos morimos antes de que venga Cristo, pues los salvos iremos al paraíso. Entonces, allá en el paraíso está
todo el pueblo salvo desde Abel para acá. En el libro de Hebreos, el primero que encabeza la lista es Abel, que hace parte de la iglesia de Cristo. Y ahí está Abraham, Isaac, Jacob, todos esos personajes, los profetas, y mencionan a tantos. Bueno, entonces esto se dará allí en Armagedón. La iglesia viene traída por los ángeles para ser resucitada, y los que queden o quedemos vivos cuando Cristo venga, seremos transformados en un momento y unidos a los que resucitan, arrebatados por las nubes para recibir al Señor en los aires allá de Palestina, porque el Señor Jesucristo regresa al monte de los olivos, no regresa a otra parte. El Señor no regresa a América, no regresa al África, no regresa a Europa, no regresa allá a la India o a la China. No, Él regresa allí a Israel. El monte Sión es aquel lugar donde está construida la ciudad de Jerusalén, y ahí mismo está el monte de los olivos, un poquito al nororiente, ahí está, ahí se ve. Entonces ese lugar es donde pues descenderá Cristo, a ese lugar. Bueno, en el 13 dice, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero. Estoy comentando lo de Armagedón, que es ahí en ese tiempo, que no queda mucho tiempo para Armagedón. No sabemos el día ni la hora, pero ese momento se acerca. Ahora, hemos venido diciendo, aquí se nota que hay diferencia entre los que están inscritos en el libro de la vida y los que no, los que tienen el Espíritu de Dios, el sello de Dios, y los que no, cómo los juicios de Dios caen sobre los que no son de Dios, sobre los que no tienen el sello del Espíritu de Dios. Ahora, que la iglesia va a ser perseguida, sí, como siempre lo ha sido. La iglesia de los apóstoles fue muy perseguida, una persecución quizá más atroz que la que sufrirá la iglesia de este tiempo final. La iglesia apostólica de la época del apóstol Pablo, de Pedro, mire, los apóstoles a todos los mataron, con excepción de Juan, que no se cocinó porque lo lanzaron a una paila, a un sartén grande de aceite hirviendo, y el Señor no permitió que ni siquiera se ampollara la piel de Juan, porque lo necesitaba para comunicar la revelación de este libro del Apocalipsis a la humanidad. Como libró a aquellos 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego en los días del imperio babilónico. Ahí está entonces como Dios tiene poder para librar. Si Él quiere librar, al que quiera librar, lo hace, y lo va a hacer. Y si va a permitir que mucho pueblo llegue a ser mártir, amén, como lo fueron los de la iglesia primera, y de ahí para acá, la época medieval, como comentábamos, por la famosa Santa Inquisición, eso fue unas carnicerías, y aún hace 50, 100 años atrás, y aún no hace mucho, allí en el Medio Oriente se escuchaban noticias cuántos cristianos fueron decapitados, ya han sido decapitados, y ahora mismo quizá muchos están siendo torturados, decapitados por ser cristianos. Aquí en Colombia ha habido mucho mártir, gente que ha muerto por ser cristianos, pastores, líderes, han sido asesinados, han sido torturados por seguir a Cristo, ha sido todo el tiempo, y no será la excepción ahorita al final. En alguna oportunidad alguien me decía, pero pastor, si tenemos que pasar por tribulación en la parte final, entonces, ¿de qué vale la pena creer en Cristo y ser uno santo y servirle al Señor? Como que entonces se pierde el tiempo. Oiga, pero qué falta de entendimiento. Si el Señor nunca dijo que los que creyéramos en Él estaríamos exentos de persecución, todo lo contrario. Cristo dijo, los seguidores de Él, los que creyeran en Él, serían perseguidos, serían hasta matados. Ahí está todo eso en la palabra. Entonces, pensar así, de esa manera, que porque somos cristianos y que la última parte de la iglesia no vamos a pasar por tribulaciones, es un razonamiento totalmente antibíblico, antidoctrina de Cristo, porque la palabra del Señor nunca muestra esto. Ahora, si nosotros fuésemos mejores que Jeremías, mejores que Pablo, que lo decapitaron, mejores
que Pedro, que murió crucificado con los pies para arriba, mejores que Tomás, que lo atravesaron con una lanza en la India, mejores que aquellos grandes profetas y grandes hombres de Dios como los apóstoles, pues uno diría, pues hasta así merecemos que no pasemos por tribulación, pero hermanos y amigos, nosotros no le damos hoy ni a la altura de la suela de las sandalias de Pablo, ni de las sandalias de Pedro, ni a los tobillos le damos en una vida consagrada, una vida llena del Espíritu, en una vida de fe, en una vida santa como la de aquellos hombres. Y aquellos sufrieron torturas. Ahora nosotros, ¿cuál es el mérito que tenemos para no pasar hasta la venida de Cristo? Ahora, es que Cristo no viene antes de Armagedón. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. Entonces va a venir esa batalla, dice, entonces el 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. ¿Quién se le podrá oponer a la autoridad, a su poder, al Señor Jesús? Y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. A los que estamos siguiendo a Cristo somos llamados, elegidos, somos gente fiel. Dios quiera que así sea. Entonces, dice en el 15, pasemos al verso 15, me dijo también, las aguas que has visto, que se mencionan atrás, sentadas sobre muchas aguas, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, todas las naciones de la tierra han sido permeadas por la doctrina pagana, el cristianismo pagano, el cristianismo herético, el cristianismo apóstata, ¿sí? Eso, ahí está todo eso. Dice, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Esos 10 sátrapas, esos 10 senadores, esos 10 gobernantes de las principales potencias actuales, de las 10 potencias, dice que aborrecerán a la ramera, a esta mujer que representa a esa iglesia apóstata, y la dejarán desolada y desnuda. En algún momento va a venir ese juicio, porque Dios es quien les va a colocar eso en el corazón, que esto hagan con esa gran ramera. Dice, vea, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. Quizá van a torturar a esa gente, los van a quemar, o simplemente les van a quitar todo su poderío económico, su dinero, y la quemarán con fuego. Mire, van a quemar a la gran ramera. El anticristo va seguramente a ordenar eso, esos 10 senadores, esos 10 principales gobernantes de la tierra van a hacer esto con la gran ramera. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Mire, Dios es quien les va a colocar eso en el corazón a estos 10 senadores finales, estos 10 presidentes. De los presidentes que hay actualmente, seguramente irán a ser parte, quizá no todos, pero algunos de ellos van a ser parte de ese Senado que será el cuerpo gobernante junto con el anticristo. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, en esos 10, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Un juicio, una sentencia sobre la gran ramera. Eso viene de parte de Dios. Dice en el 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ¿cuál es la ciudad que reina espiritualmente sobre los presidentes de la tierra? La que tiene injerencia, la que tiene voz, la que les da alguna orden, los que los convoca a los presidentes, pues es esta mujer que representa a este imperio religioso que tiene su sede allí en Roma. Entonces, dice ahí, la mujer que has visto es la gran ciudad, Roma, que reina sobre los reyes de la tierra, está reinando espiritualmente. Eso tiene dominio sobre toda la tierra espiritualmente. Se le rinde culto prácticamente a esa mujer, a esa
gran ramera, como la califica aquí el Señor, porque ese calificativo es de parte de Dios. Ahora, repito, esa gran ramera va a estar también compuesta por otras religiones. Se está hablando mucho del ecumenismo, de la unión del cristianismo con el islam, con el budismo, con el Dalai Lama, con toda y del mundo evangélico dañado, del mundo evangélico torcido, del mundo evangélico pagano, apóstata, lleno de amor al dinero y de pecado, pues también se van a unir allí. De eso estemos seguros. Claro, entonces va a ser un conglomerado religioso de todas las clases de doctrinas y de religiones que hay sobre la tierra. Pero el pueblo del Señor es un pueblo santo, sujeto a Dios, sujeto al Señor a través de la palabra, a través de los principios de una vida santa, de una vida de moral, de una vida libre de pecado, de una vida sujeta a Dios, a través de los mandamientos, de una vida consagrada al Creador. La iglesia del Señor es un solo cuerpo que está diseminado en todo ese conglomerado que se llama cristianismo. Y ahora nosotros los hombres no podemos decir este es salvo, este no es salvo, este sí es salvo, este no, eso solamente lo sabe el Señor y cada quien en su corazón. Por eso, amados hermanos, pues tenemos la palabra para mirar allí y darnos cuenta también de las exigencias del Señor, porque Él es santo. Una de las cosas que Él dice ahí, está allí en una de las cartas del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, verso 13 en adelante: sed santos porque yo soy santo. Debemos estar vigilando nosotros constantemente para no descarriarnos, para no contaminarnos de pecado, de inmundicia. Y en este tiempo de prueba, amados hermanos, es necesario mantenernos ahí humillados delante del Señor. Que si no hay para holgura, si no hay una economía que permita la vida de opulencia, la vida de holgura, pues si toca con un pan, un huevito y un agua de panela, amén. Darle gracias a Dios, pero no ir a descarriarnos, no irnos al pecado. Ahora Dios en su grande amor y misericordia, Él es proveedor y lo va a hacer. De eso estamos seguros. Yo lo he experimentado por muchos años desde que me convertí, predicando el Evangelio por 35 años. He visto la mano de Dios. Ahora en este tiempo de cuarentena, que ya vamos casi para 3 meses y no estoy equivocado, no hemos tenido templos abiertos, no hemos tenido allí donde predicamos templo abierto. Mire que el Señor no nos ha dejado padecer hambre, no nos ha dejado padecer necesidad, hemos tenido lo necesario y hasta hemos podido compartir con algunos hermanos. Entonces, Dios es fiel y permanece fiel. Lo importante es estar confiando en el Señor y estar ahí orando, Señor. Yo le digo todos los días, de pronto acostado en mi lecho, cuando me despierto en la madrugada o al acostarme también y antes, en cualquier momento: Señor, líbrame del descarrío, líbrame del pecado, líbrame de la obra del diablo, líbrame de mi propia concupiscencia, líbrame de la trampa satánica, líbrame de cualquier cosa inmunda. De eso debemos estar ahí vigilantes. Por eso el Señor dice: velad y orad en todo tiempo. Y la vigilia no es la que se hace por la noche cuando el sol se oculta, exactamente, sí es parte de la vigilia, pero la vigilancia es 24 horas, 24 horas. Entonces, velad y orad en todo tiempo. Y así nos mantendremos aislados del pecado, de la inmundicia y dedicados al Señor. Puede que haya tribulación, como vemos que va a venir tribulación, pero el Señor es todopoderoso, Él es fiel. Hay que humillarnos delante del Señor cada día, buscarle en oración, no dejar de mirar la palabra. Estamos en este tiempo de cuarentena aún, aunque se han dado algunas
alguna alargada para ir a hacer cosas, trabajo, pero hay que sacarle tiempo para leer la escritura. Cuando uno lee la escritura, tiene contacto con el agua de vida, que es la palabra, y se mantiene con vida espiritual, con verdor espiritual, con salud espiritual. Dios nos amonesta, nos corrige, nos enseña, nos exhorta, nos advierte cuando leemos su palabra. Entonces, hermanos, mantengámonos ahí. Entonces, todo esto que es esa imagen, ese panorama profético del tiempo del final. Ya eso viene, hermanos, no lo vayan a dudar. El asunto final viene. Lo que se habla del nuevo orden mundial y se va a establecer un orden mundial nuevo que va a ser esto que estábamos comentando aquí. Así lo muestra la palabra en un lenguaje figurado, pero así es. Bueno, el capítulo 18, en el capítulo 18 nos narra lo que se dice aquí atrás, la sentencia contra la gran ramera. Ahí está narrado qué es lo que va a pasar. La parte económica va a caer porque la gran ramera tiene una capacidad económica tremenda, acumulado oro, piedras preciosas, como dice el verso 4, bueno, perlas, de todo, capacidad, dueña de los bancos del mundo, el banco ambrosiano allí de Italia, que está extendido por el mundo, pues pertenece a este conglomerado religioso, y así por toda aquí en Colombia, muchos bancos pertenecen allá, y en Estados Unidos muchos bancos tienen una capacidad económica, y luego viene la descripción de el juicio que se derrama sobre la gran ramera, la parte económica cae, y viene también el colapso económico para toda la tierra. Eso viene, porque aquí en el capítulo 18, que leeremos con la ayuda del Señor mañana, pues de pronto no todo, está la descripción del colapso económico. Todas estas grandes plataformas de economía que hay hoy sobre la tierra, los grandes centros comerciales que se han establecido, bueno, las petroleras del mundo, todos estos magnates de los bancos, la banca del mundo, lo más opulento que tiene la tierra, de conglomerado de dinero, eso va a caer, todo eso se va a venir abajo, como lo describe acá. Pero en este capítulo 18 el Señor aún le dice a su pueblo que se salga de ese sistema último comercial. La iglesia debe salirse del asunto de la banca, del asunto de los bancos. Adelantándome un poco, en el versículo 4 del capítulo 18, dice allí, Juan dice, verso 4, 18, que mañana vamos a ir por ahí, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. La iglesia está ahí, la última parte de la iglesia, ahí está, antecitos de venir los juicios y de venir Armagedón, en el tiempo antes. Dice el Señor, pueblo mío, salid de ella, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces el Señor le dice a su pueblo que se salga del sistema comercial. Por eso nadie podrá comprar ni vender, y el pueblo cristiano tiene que usar de sabiduría, alistarse. Yo les decía a algún hermano hace unos días, hermano, siquiera hay que comprar un poco de bultos de sal, y con eso ya ir para allá, y bueno, tener algún fondo, alguna tierra, alguna parte donde la tierra produzca para comer y que sea autosostenible esa familia, esa finca, ese lugar, para que pues no se tenga el asunto apremiante de ir a comprar. Pero dice que habrá sabiduría, esto para la mente que tenga sabiduría. Entonces, amados hermanos, es necesario mirar la palabra del Señor para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Sí, por lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice que la iglesia de Cristo
no duerme como los que se embriagan. Que leamos un poquitico allí, quiero juntar esto que estoy comentando. Veo que me quedan 5 minutos en la segunda carta, no, en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Está este pasaje en el capítulo 5, dice allí en el versículo, bueno, en el versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, simplemente voy a leerlo. Dice así, el 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No se sabe a qué horas. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Por eso leemos la Biblia, la estudiamos, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No nos va a sorprender ese tiempo final, porque estamos avisados, estamos preparados, estamos orando, clamando, ayunando, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, de la luz de Dios, del evangelio, de la palabra. No somos de la noche ni de las tinieblas. El 6, por tanto no durmamos como los demás. La gente que no conoce la Biblia anda dormida espiritualmente y ahora mismo están pensando y esperando que pase la cuarentena para ir a las orgías, para ir a amasar fortunas de dinero. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, de salvación del alma, no de otra clase de salvación. Dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, es decir, para la condenación, como ya vimos que la ira que habla la Biblia, en este caso, es la condenación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación de nuestra alma es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que estemos vivos en el cuerpo, o que durmamos, que estemos muertos físicamente, pero vivos el alma ya en el paraíso, vivamos juntamente con Él. O sea que el Señor viene para librar de la condenación, o mejor, nos ha librado en la obra redentora de su cruz de la condenación. Entonces dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hermanos, debemos estar orando, que Dios nos dé mucha sabiduría, mucho entendimiento para esta parte final que se avecina. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Ya veo que estamos copando una hora de lectura y de algún comentario que yo pienso que ha de ser y debe ser de edificación y de orientación para la iglesia y de confianza en el Señor, hermano. Confianza en el Señor. Confianza en el Señor. Él se agrada del que confía en Él. El Señor se agrada. Él honra a los que le honran. Honrar al Señor es confiar en Él. Yo honro a los que me honran, dice Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Invito a los amigos, si alguien quiere entregarle la vida a Cristo ahora, pues haga una sencilla oración. Repita esta oración conmigo. Diga así, Padre eterno, he escuchado una vez más esta lectura del libro de Apocalipsis, del capítulo 17 hasta la parte final de este texto. Señor, y he entendido, sé que viene esta parte final, que la Biblia llama la gran tribulación. Señor, oh Dios, yo no quiero perderme, yo quiero la vida eterna. Yo quiero decirte, Padre, que me perdones y que acepto a tu santo Hijo Jesús, que creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, para perdón de mi pecado y salvación de mi alma. Te entrego mi vida, Señor. Yo no sé mucho de Biblia, yo no entiendo mucho hasta ahora. Estoy empezando a comprender algo, pero sé que tú me vas a enseñar y voy a estar preparado o preparada para tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, mañana con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite, estaremos también a las 7 de la noche. Los invito entonces para que estemos ahí mañana. ¿Mañana qué es? ¿Jueves? Viernes. Mañana viernes, se nos acabó la semana. Mire cómo hasta los días se nos confunden ya por esta situación. Bueno, que el Señor les bendiga y una feliz noche a los que están por aquí en el mundo occidental.